Hola mis niños, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestras clases. Hoy nos corresponde la clase número 3 que se llama El Gran Salvador. Hace 8 días nos correspondió la segunda clase que se titulaba El Gran Problema. Nos dimos cuenta de que nuestro gran problema es el pecado, ¿cierto? Pero para ese problema hay una solución. Hay un gran Salvador, ¿cierto? Entonces vamos a ver los antecedentes de la historia. Vamos a ver cómo Dios nos ama y envió a Jesús para rescatarnos de nuestro pecado, ¿cierto? De nuestro gran problema. Bueno, en los antecedentes encontramos que cada pecado tiene una consecuencia, ¿cierto? Vemos la guerra, la pobreza, el egoísmo, la cantidad de pecados de los que estamos llenos en el mundo, ¿cierto? El problema del pecado es tan grande. Por lo tanto, exige la mejor intervención, que es la intervención de Dios, ¿cierto? Jesús dejó su hogar y su posición en el cielo como Señor de todo y se convirtió en el pequeño bebé de una familia de refugiados. Él mostró la mayor humildad al convertirse en nuestro Salvador. Esto demuestra el gran amor que Él tiene hacia nosotros, ¿cierto? Bueno, en esta lección veremos la historia de cómo Jesús se convirtió en nuestro Salvador, de cómo Él es la solución a nuestro gran problema que es el pecado. Bueno, en esta ocasión el versículo a memorizar lo podemos encontrar en Juan capítulo 3, versículo 16. Ya saben que el capítulo es el numerito grande en la Biblia y el versículo es el chiquitico, Juan 3:16, y dice así la palabra, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro versículo a memorizar. Es un versículo que habla del amor más grande que podremos encontrar en el mundo, el amor de Dios, de cómo entregó a su Hijo por amor a nosotros. Bueno, en la historia de Sam encontramos que hablan sobre el problema del pecado. Hablan de cómo entendemos que el castigo que merecemos por pecar, ¿cuál es? Porque el versículo para memorizar de la clase pasada decía que porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? O sea, el castigo que merecemos por pecar es la muerte y la separación de Dios. Pero Dios prometió que Él resolvería nuestro problema, ¿cierto? Para que pudiéramos o para que podamos volver a ser sus amigos. Cuando nosotros pecamos, dañamos la relación que tenemos con Dios, pero Dios trae la solución para que podamos volver a ser sus amigos. Durante mucho tiempo la gente no sabía cómo haría Dios para resolver ese gran problema. La gente se preguntaba si Él enviaría un guerrero para dirigir un ejército o enviaría un rey rico y poderoso. La gente se hacía muchas hipótesis. Sin embargo, Dios tenía su propio plan. Su plan era enviar a su Hijo para salvarnos del castigo por el pecado. Vamos a leer la historia y a través de ella vamos a descubrir más y más. Bueno, nuestra historia la encontramos en Mateo del capítulo 1, del versículo 18 al 25, y en Lucas, en el capítulo 2, de los versículos 6 al 16. Bueno, vamos a empezar con nuestra historia. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, la madre de Jesús, con José, estaba comprometida con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo, o sea, estaba embarazada. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, o sea, él se quería separar de María, porque ella estaba embarazada y ellos todavía no se habían casado. Pensando él en esto, José, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo:
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 1 del versículo 18 al 21. Aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de alumbramiento, o sea, ya iban a ser Jesús. Y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El pesebre era un lugar donde comían los animalitos. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Lo que el profeta dijo fue: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. ¿Saben qué significa Emmanuel? Significa Dios con nosotros. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí vamos viendo los varios nombres que tiene, ¿cierto? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí vemos otro nombre. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Eso lo podemos encontrar en Lucas. Aquí vemos cuando llegó el ángel. Bueno, vemos que esta historia nos habla de varios personajes, ¿cierto? De Jesús, de María, de José, de cada una de las situaciones que cada personaje vive, ¿cierto? Digamos, la situación de José es un poco difícil, pero vemos que Dios no permitió que él hiciera su voluntad, sino le mostró el propósito grande que tenía Dios con el hijo que había puesto en el vientre de María, ¿cierto? La Biblia nos recuerda que Jesús es Dios, ¿cierto? Que Jesús estaba con Dios cuando Él creó el universo. Jesús es un gran regalo para nosotros, es el regalo de la salvación. La venida de Jesús a la tierra es la solución de Dios para nuestro problema del pecado. Por eso llamamos a Jesús como el gran Salvador. Él es nuestro Salvador. Esto significa que Él vino a salvarnos de nuestro pecado. Jesús vino a restaurar la relación entre Dios y nosotros, porque nuevamente lo menciono, el pecado deteriora nuestra relación con Dios. Dios tenía un plan perfecto, ¿y qué pasó? Pues que Jesús lo siguió, y Jesús es el medio para que ese plan perfecto se cumpla. Bueno, a continuación ustedes tienen una actividad donde tienen que colorear unos dibujitos que son acordes a la historia que estamos viendo. Entonces van a colorearlos, van a decorar su cartilla. Pero también vemos cómo Jesús tiene muchos nombres, como se los decía anteriormente, ¿cierto? Entonces con esto vamos a hacer una manualidad especial. Ustedes me van a ayudar a encontrar los nombres. Bueno, vamos a encontrar que él es llamado Mesías, el Mesías, que significa Salvador prometido. Eso lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 41. Vemos que también es llamado Salvador, como en nuestra lección. ¿Qué significa Salvador? Que Él es quien nos rescata. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 11. También es llamado Cordero de Dios, que significa que trae paz con Dios, trae la paz de Dios a nosotros. Y lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 29. Vemos que también es llamado Hijo de Dios, que significa toda autoridad y poder. Dios, lo encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Vemos que es llamado Cristo,
como ya lo había mencionado anteriormente, que significa escogido por Dios. Lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 17. Y vemos que también es llamado Hijo del Hombre, que significa o que representa, que significa que Él es nuestro representante ante Dios. Y encontramos ese nombre en Hechos capítulo 7, versículo 56. Ustedes en cada versículo van a ir subrayando el nombre que hemos mencionado, ¿listo? Como siempre, en cada clase tenemos 3 cosas para recordar. La primera, Dios me ama. Dios nos ama, ¿cierto? La segunda, Dios entiende mi vida. Y la tercera, Dios envió a Jesús, ¿para qué? Para rescatarme de mi pecado. Bueno, en este momento vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a decir, querido Dios, gracias por amarme y enviar a Jesús a salvarme. Gracias porque Jesús nos mostró cómo eres tú, cuán grande es tu amor hacia nosotros, Señor. Ayúdanos a recordar que Él es tu regalo especial para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, Señor, inagotable, y por tus misericordias que se renuevan cada mañana. Gracias por permitirnos conocer de tu historia, Señor, y de cuán grande, Padre, y poderoso eres, Señor, de que tú tienes un propósito, Padre, para cada uno de nosotros, Señor, un propósito que tienes desde el principio de los tiempos, Señor. Te damos gracias por tu amor y ayúdanos, Padre, a cumplir, Señor, ese propósito que tienes para cada una de nuestras vidas, Señor, y hacer el medio para cumplir ese propósito en la vida de otras personas, papá. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis niños, entonces espero tengan presente lo que aprendimos hoy, que es que Dios nos ama, que Dios entiende nuestra vida y que Dios envió a Jesús para ser nuestro Salvador, ¿cierto? Que la solución a ese gran problema que nosotros tenemos es Jesús, ¿cierto? Bueno, los amo mucho, Dios los bendiga. Espero hagan juiciosos su tarea de la cartilla y que hagan su manualidad y me envíen su evidencia. Los amo, Dios los guarde, juiciosos.